Siendo las 18 en punto, con una puntualidad casi supersticiosa, empezamos esta que es la quinta entrevista en Instagram Live de Revista Calibán. Y hoy vamos a conversar con Atilio Borón, uno de los mayores intelectuales latinoamericanos, que nos va a ayudar a pensar un poco estos tiempos tan extraños y tan desafiantes en los que estamos todos metidos, ¿no? Y pensar que hacia fines del año pasado creíamos que había terminado un año espantoso de un ciclo tremendo que asoló a nuestro país y qué ingenuos que éramos, ¿no? Porque ¿quién iba a sospechar que ahora íbamos a estar en la situación que estábamos? Porque pese a que este año va a ser un año muy duro por la herencia desoladora que habíamos recibido, teníamos de todas maneras una perspectiva un poco estimulante de que empezaran a cambiar las cosas, de que fuera un poquito mejor. Veo que ya está conectado Atilio. ¿Cómo andás, querido Atilio? ¿Qué tal, Sergio? Qué gusto, ¿cómo estás vos? Gracias Muy por bien. invitarme. Por favor, es un placer enorme que podamos conversar. No estaba diciendo, pensar que hacia fines del año pasado decíamos, ya pasó lo peor, ¿no? Nunca hay que decir eso. No, Porque nunca. siempre puede haber algo todavía peor. Siempre. Claro. Bueno, La idea, la idea ingenua, ¿no? La idea del progreso indefinido, la humanidad tan cara a la tradición occidental, es errónea. De repente las cosas pueden ir para peor, van para mejor a veces, pero pueden ir para peor, claramente, ¿no? claro que sí. Me acuerdo de una novela de Abelardo Castillo en el que uno de los personajes, el hombre de los ojos de plata, la novela es el que tiene sed, están sentados en un bar fantasmal, si se quiere, y le confiesa cuál es el secreto de la vida. Y el secreto de la vida es que siempre se puede estar un poco peor, ¿no? Está bien. Decime, Atilio, ¿cómo estás sobrellevando vos estos tiempos en que la vida se nos ha puesto del revés, ¿no? Mira, yo la estoy sobrellevando con, a ver, con una cierta resignación, este, porque vos ves detrás mío, así como veo detrás tuyo, una cantidad de libros, materiales por leer, investigaciones por hacer. Estoy muy metido en investigar lo que es el funcionamiento del capitalismo hoy y la eventual salida que podemos tener de esta crisis. O sea que la verdad que estoy, pero muy ocupado permanentemente, entretenido con montones de cosas, trabajando intensamente con muchos Zooms. Tuve que poner un parate porque esta semana tengo 6 Zooms, lo cual es una locura. Ahora tengo 2 hoy, en un rato con la gente del Correa en Ecuador, y mañana otro, y el sábado otro, el domingo otro. Digo, una locura, pero bueno, la segunda quincena de agosto ya paro todo lo que sea Zoom y me dedico básicamente a terminar de escribir algunas cosas de todo esto y tratar de, bueno, seguir explorando, haciendo una tarea de exploración, a ver qué mundo se viene después de qué mundo se viene después de esta pandemia, porque en algún momento va a terminar, pero entonces queremos ver un poquitito, bueno, para dónde va a ir la cosa, ¿no es cierto? Claro que sí. Y sí, te veo, vos lo subrayabas recién, muy activo con esto de las redes. Vos sos un hombre que viaja mucho porque sos convocado de todas partes del mundo para ir a congresos, charlas, presentaciones de libros. Es Ujú. más, me parece que estás más tiempo sobre un avión que en tierra firme. Pero a su vez, en toda esta etapa vos has tenido mucho dinamismo, ¿no? Como planteando desafíos en todos los ámbitos posibles. Y en estos momentos esos ámbitos posibles pasan por la Internet, ¿no? Mira, yo creo que sí, que hoy en día, a ver, yo, como vos decís, los últimos 3 o 4 años viví más en el aire y en aeropuertos que en mi casa, o acá en Buenos Aires. Pero bueno, ahora tuvimos un gran desafío, inédito, y bueno, mi actitud siempre ante los desafíos es responder de la mejor manera posible, pensando una estrategia de reacción,
ante este desafío que nos plantea la pandemia y la crisis y, bueno, toda la encrucijada que enfrenta la Argentina como país, ¿verdad? Teniendo que hacer frente a la herencia del gobierno de Macri y de golpe que se le caiga esta pandemia feroz, que la Argentina más o menos la ha venido capeando bastante bien, digamos, de los países, comparando tamaños, no de países, digo, tamaños en términos de población y de territorio, y es prácticamente uno de los países que mejor lo hizo. Luego hay países un poco más pequeños, con menos población, ¿verdad? Como Cuba, que realmente hizo, bueno, lo que ya nos tienen acostumbrados los cubanos, ¿no? Un ejemplo de cómo se combate una pandemia a partir de toda una aplicación muy fuerte de este esquema de medicina preventiva que ellos tienen y que le ha dado tantos resultados. Incluso Venezuela, que es un país no tan grande como Argentina, ni territorialmente, ni de población, aunque es bastante grande, han tenido también un comportamiento notablemente exitoso en materia de control de la pandemia, cosa que mucha gente no creía. Y además creo que en el caso de estos dos países, tanto más meritorio en cuanto son dos países bloqueados, no pueden importar medicamentos, no pueden llegar barcos para hacer carga y descarga, las aseguradoras, no están sancionadas las aseguradoras que llevan comestibles o medicamentos a Cuba o Venezuela. O sea, la inmoralidad y la crueldad del imperialismo contemporáneo es una cosa que realmente revuelve las tripas, hablando así en criollo, ¿no? Y pese a eso, se las han arreglado para tener un desempeño muy superior al que tuvieron muchos países que no están bloqueados, empezando por Estados Unidos, el gran bloqueador, siguiendo por la mayoría de los países europeos, ¿verdad? En donde, el caso de Bélgica, un escándalo. Lo de Bélgica es absolutamente escandaloso. Estamos hablando de un país rico en donde la tasa de mortalidad es brutal en términos de millón de habitantes, ¿no? Qué sé yo, no sé cuántas, tendría que mirar los números ahora, pero es por lo menos 15 o 20 veces más grande que la Argentina, si no recuerdo mal, por millón de habitantes, lo cual habla de un desastre humanitario. Y lo mismo, tasas muy elevadas, muy superiores a la Argentina. La Argentina en este momento debe estar en 80 por millón, ¿verdad? Cuba está en 8 por millón, Venezuela incluso está un poco menos. Y si querés miro los datos, pero no sé si hace falta, pero Pasa por ahí, sí, sí, sí. sí, Eh, no sabemos cuándo va a terminar esto del COVID-19, como bien dijiste vos al comienzo, pero está muy bien desde ahora sumarse a esa campaña que vos también estás promoviendo de cuando surja la vacuna, cuando aparezca la vacuna, sea universal y gratuita, ¿no? claro, sí, absolutamente, absolutamente. Esa es la gran expectativa. Mira, de paso veo acá un mensaje de Camilo Fidel de México. Bueno, le mando un gran abrazo. Tomo nota de su mensaje. Mira, el problema es que la vacuna ya hay toda una gran discusión, ¿verdad?, sobre si en Estados Unidos o en otros países la vacuna se va a administrar de manera gratuita o va a haber un cobro o no va a haber un cobro. Digo, es todo un tema bastante grave ese, ¿no? Porque realmente puede llegar a significar la vida o la muerte para muchísimas personas que por ahí no pueden pagar la vacuna. Así que estamos en eso, viendo un poco a ver qué pasa con toda esta gente, ¿no? Estos gobiernos, aparentemente en Rusia ya tienen la vacuna. Ahora, el otro problema, una vez que la tenés que fabricarla, tenés que distribuirla, tenés que aplicarla, digo, o sea, yo creo que estamos con un horizonte temporal en donde vamos a estar con esto dando vueltas durante varios meses más, ¿no? Y lo digo con mucho dolor, porque la verdad que, bueno, uno quisiera que esto pasara cuanto antes, pero bueno, hay que armarse de paciencia y tratar de aprovechar estas tecnologías para evitar que nos ensimismemos, porque creo que no te olvides, Sergio, no nos olvidemos, además la gente que está viendo esto, que uno de los puntales ideológicos
del neoliberalismo siempre ha sido la antipolítica y el retiro, la privatización de uno mismo, volverse hacia el interior, desentenderse de la vida colectiva, de la vida pública, desechar por completo las estrategias de acción colectiva, que es lo que al capitalismo más le conviene. Les conviene que estemos desorganizados, que estemos desconectados, que no nos juntemos, que nos intercambiemos experiencias, pero hoy, por suerte, con estas tecnologías, ¿verdad? Esto que yo he dado en llamar el asociativismo digital, tenemos posibilidad de juntarnos a pesar de no poderlo hacer físicamente, y hay que aprovechar eso. Atilio, a ver, contanos cuáles son las consecuencias que vos avisorás traerá esta pandemia. Algunas ya las podemos ver saliendo a la calle nomás, pero otras todavía están, digamos, latentes y aparecerán en algún momento. ¿Cuál es ese cuadro que te imaginas? Mira, primer marco de análisis señala que claramente la víctima fatal de todo esto ha sido el neoliberalismo como fórmula económico-política. O sea, el neoliberalismo está ya desahuciado no solamente por nosotros, que siempre lo hemos criticado, pero ya cuando uno mira la literatura en Estados Unidos y en Europa, los análisis de los periódicos, los editoriales de los principales revistas y diarios en Estados Unidos y Europa, claramente ellos son muy conscientes de que el mercado ha significado un rotundo fracaso a la hora de garantizar la provisión de ciertos bienes y servicios, entre ellos de garantizar la salud. O sea que vamos hacia un mundo con menos mercados, con mercados más regulados, con mucha mayor presencia estatal, que está siendo inclusive, fíjate vos, que planteada por mismo la derecha, ¿verdad? O sea, yo no me canso de repetir que la gente del Foro Económico Mundial de Davos, que de ninguna manera pueden ser acusados de chavistas o populistas o nada de eso, ellos plantean de que la salida de todo esto se produce a partir de lo que llaman un capitalismo guiado por el Estado. Usan la expresión en inglés state-led capitalism, ¿no? O sea, un capitalismo conducido por el Estado. O sea, la idea de que antes había tanta confianza en los mercados, en la magia de los mercados, eso ya definitivamente no ocurre más, y esta gente está evidentemente planteando un modelo alternativo muy diferente al que teníamos en el pasado. Eso por una parte, lo cual es muy importante porque nosotros también queremos aprovechar ese envión de ese reforzamiento del Estado para volver a convertir en derechos sociales, en derechos humanos inalienables, cuestiones que el neoliberalismo ha privatizado y convertido en mercancías, ¿verdad? Comenzando por la salud en el marco de la pandemia, ¿verdad? Un manifiesto a favor de la salud pública es absolutamente fundamental. Una política que recupere el carácter estratégico de la industria farmacéutica y que por lo tanto algunas ramas de esa industria farmacéutica tienen que pasar a ser propiedad pública, no pueden ser objeto de lucro, también me parece que es algo que está en la agenda, que yo lo veo escrito en las paredes en el futuro, así como, bueno, la revisión de cuestiones tales como lo que está haciendo en Chile ahora sobre la administración de los fondos de jubilación y pensión, las AFJP, que allá en Chile le llaman la AFP, ¿verdad? Que también están siendo profundamente cuestionadas en Chile. O sea, vamos hacia un mundo donde otra vez aparece una intervención más fuerte del Estado, que evidentemente los grupos más concentrados del capital van a tratar de favorecer y aprovechar para su lado, para que sean grupos y políticas que promocionen, ¿verdad?, los intereses del capital, pero me parece a mí que nosotros podemos aprovechar esta oportunidad para avanzar en una agenda propia nuestra que nos aleje de toda esta barbaridad que ha sido el capitalismo neoliberal en los últimos 45 años. Nombraste Chile recién y bueno, no quiero dejar de mencionar que escribió el Penado 14 de Chile diciendo que está presenciando esta charla y también gente de La Plata, acá Eduardo Silvestri, Pelusa Graúan, mucha otra gente de la que daremos cuenta en algún momento. Pero a ver, dentro de las muchas incertidumbres que plantea la pandemia, es decir,
Hay muchas cosas que no sabemos ni siquiera por qué se originó, en qué grado intervino la voluntad humana, Claro. pero es cierto lo que vos señalás, lo que sí podemos decir con certeza es que ha demostrado una vez más su fracaso este sistema de dominación mundial, ¿no? Y que ha logrado explicitaciones verdaderamente obscenas como la de Donald Trump o Boris Johnson o Jair Bolsonaro, o aquí, para nuestras pampas, el senador Mickey Vainilla, ¿no? Donde dice, bueno, que sobrevivan los que puedan, ¿no? Vale decir, que se muera la parte de la sociedad sobrante, que son los más débiles, los más viejos, los que están fuera del sistema productivo, ¿verdad? Claro. Sí, evidentemente esa es otra. Yo creo que, a ver, yo no quisiera caer en una interpretación según la cual este virus fue creado a propósito, por nadie, no solamente por Estados Unidos, sino por cualquier otro. Porque cuando uno se pone a leer un poco la literatura especializada sobre este tema, lo que parece muy claro es que cualquier variante de la guerra bacteriológica, si bien tiene grandes ventajas sobre los armamentos convencionales, tiene una enorme desventaja y es la imposibilidad de evitar el efecto retroactivo, o sea que lo que vos haces a tu rival de repente se vuelva en tu contra. ¿Verdad? Por lo tanto, creo que habría que ser realmente una persona muy inculta en un laboratorio de estos, que manejan la última tecnología, no creo que lo hagan, de decir, bueno, vamos a plantar un virus que afecte solo a los chinos, porque eso es imposible, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto evidentemente fue un producto que sí tiene que ver con el capitalismo, porque está relacionado con la destrucción del medio ambiente. A ver, cuando vos destruís el hábitat de especies silvestres que durante miles de años o tal vez millones de años estuvieron viviendo en un determinado hábitat y haces que esas especies de alguna manera para sobrevivir migren y se pongan en contacto con animales domésticos, algunos de los cuales usamos para nuestra alimentación, es evidente que las chances de un contagio y por lo tanto de una transmisión del virus aumentan exponencialmente. Y yo creo que eso fue lo que ocurrió. Me parece a mí que básicamente el tema de la destrucción del medio ambiente y los problemas asociados con eso en distintas especies animales es lo que está en la base de este virus. Que por otra parte, cualquier especialista en estos días te dice que está lejos de ser el último virus, sino que hay algunos que te hablan de que vamos a estar viviendo bajo el efecto intermitente de pandemias que van a aparecer con cierta periodicidad. Yo creo que es un pensamiento un poco tal vez demasiado catastrofista, ¿verdad? No estoy tan seguro, pero sí es evidente que el cambio climático, que más bien que cambio es una catástrofe climático y la destrucción del medio ambiente, favorecen todo esto. Y esto va a cambiar, y acá retomo la pregunta anterior tuya, va a cambiar muchas de nuestras formas de sociabilidad, porque aun cuando, a ver, tengamos la vacuna, va a ser difícil que la gente de golpe vuelva a ir a un teatro lleno de 3.000 personas a ver un espectáculo musical, o a un concierto, o a un estadio de fútbol, aunque sea al aire libre, o inclusive a un restaurante con mucha gente, o una cafetería, o tomar cerveza en un boliche lleno de gente, o viajar en un subte apretado como viajabas acá en Buenos Aires hasta hace unos pocos meses. Yo creo que eso va a cambiar, no, no digo que definitivamente, ¿verdad? De ninguna manera, pero yo creo que la idea de pensar, bueno, ya está la vacuna, la aplicamos y todo vuelve como antes. Yo como sociólogo te digo, creo que no, porque está una experiencia socialmente muy traumática. A ver, Sergio, no hay una experiencia igual en la historia registrada de la humanidad. Partamos de esa base. No hay. Desde que hay la escritura y registro escrito de la historia, ¿verdad? Las 7 plagas de Egipto eran la plaga del Egipto, pero no llegaban ni siquiera al otro lado del Mediterráneo. La peste negra en Europa en el siglo XIV demoró 4 años en llegar de Medio Oriente hasta Lisboa, 4 años, ¿verdad? Esto en 4 semanas cubrió el planeta y estamos entonces ante una situación fenomenal, que además se combina con otra cosa. El capitalismo venía cayendo desde el punto de vista de su capacidad de crecimiento de forma muy marcada, no había logrado salir del todo de lo que los economistas llaman la larga
recesión de 2008 al 2015, había recién empezado a repuntar un poquito y esa recuperación tenía bases muy poco sólidas y la pandemia lo que hace es hundir eso y producir, digamos, un bajón fenomenal. Pensá que en Estados Unidos hay algunos economistas que están haciendo una proyección anualizada, ojo, una proyección todavía, ¿no? Anualizada sobre la base del segundo trimestre y dicen que la economía de Estados Unidos puede llegar a caer cerca del 30% o inclusive un poco más. Esto es inédito, nunca en la historia registrada de Estados Unidos, desde que eran las 13 colonias, la economía se vino abajo en ese nivel. Estamos hablando de una Alemania que al principio decía que iba a estar en torno al 10, ahora están hablando de una caída cercana al 15, al 16, en países como España, Italia, la caída es más pronunciada, cerca del 20, para la Argentina el pronóstico era del 9.9, creo que es un pronóstico demasiado optimista, lo mismo que los pronósticos para toda América Latina. O sea que somos testigos nosotros de una experiencia única en la historia, de una pandemia universal tan feroz como esta, combinada con la mayor crisis económica de la que se tenga noticias, por lo menos en los últimos 100 años. Habría que ver si en algún otro momento de la historia puede haber habido un bajón mayor, pero nunca de alcance mundial. Esto lo que marca la diferencia ahora es que antes hubo pandemias, antes hubo crisis económicas, pero todas eran cuestiones territorialmente acotadas, geográficamente acotadas. En cambio, esto es una crisis global del capitalismo que afecta desde Estados Unidos hasta Somalia, pasando por Europa y América Latina, y es una pandemia que afecta a todo el mundo. Y en ese marco, y esto es lo novedoso, por ahora el único país que no solamente no cae, sino que puede tener un cierto crecimiento, es China. Que hay estimaciones de que China va a crecer al 2, 2,5%, mientras que Estados Unidos se desploma. Entonces, el nerviosismo en Washington es tremendo, y cuando Washington está nervioso, lo que hace es pegarnos unos golpes a nosotros, es decir, se recuesta sobre esta zona, que es la zona de protección, la reserva estratégica de los Estados Unidos, en un contexto muy difícil, muy amenazante. Ellos tratan de asegurarse el control absoluto de esta región, o lo que los analistas militares norteamericanos llaman a esta región la Gran Isla Americana. Y en esa gran isla americana estamos nosotros, y están todo Sudamérica, América Latina, Centroamérica, el Caribe, México, por supuesto, y ellos, digamos, lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, no es casual, esta reivindicación de la doctrina Monroe, esta restauración conservadora, como decía el presidente Rafael Correa, que realmente está teniendo unos impactos muy fuertes en toda la región. Es cierto, ¿no? Una crisis global de esta magnitud no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Ahora bien, como crisis civilizatoria no es la primera, el capitalismo ha tenido muchas crisis a lo largo de su historia, y pese a que algunas veces se le ha extendido un certificado de función, demostraba ser un muerto con buena salud, ¿no? Porque era capaz de reinventarse. ¿Qué imaginas como reinvención posible del capitalismo luego de esta crisis? Bueno, no me cabe duda que se van a tratar de reinventar. Es más, creo que efectivamente van a reinventarse. Un capitalismo en donde va a ser mucho más propenso a la especulación financiera que antes, un capitalismo en donde el proceso de trabajo va a profundamente modificado por el auge de estas tecnologías. Estoy viendo, qué sé yo, grandes empresas, estoy pensando en empresas radicadas en Nueva York, por ejemplo en Manhattan, que tenían en su momento, no sé, 300, 400 empleados administrativos y que tenían que alquilar un edificio 8 o 10 pisos para acomodarlos a todos. Estoy viendo ahí un proceso de reducción, un teletrabajo obligatorio,
una redefinición de la relación capital-trabajo asalariado, en donde los viejos empleados se transforman producto de toda esta manipulación ideológica, toda esta retórica, se transforman en colaboradores o asociados, ¿verdad? Un proceso avanzado de precarización laboral, que es lo que pasa con los fenómenos que vemos hoy, por ejemplo, de los trabajadores, ¿verdad?, de Rapid y de Globo y todas esas compañías, o mismo Uber, ¿verdad? O sea, cuando uno habla de Uber, está hablando de una de las más grandes compañías del mundo. Yo personalmente me arriesgaría a decir que hoy en día Uber es la empresa que tiene mayor número de, ¿qué son? Trabajadores, no son trabajadores, pero gente que está vinculada a Uber en una relación de dependencia financiera. Son casi 1 millón de choferes en todo el mundo. A ver, la General Motors en el apogeo de su poderío industrial llegó a tener 600.000 trabajadores a nivel mundial. Uber, que no produce nada, porque ¿qué es lo que produce Uber? Nada. Es una app que te permite a vos, si tenés que hacer un viaje, sabes enganchar a un tipo que está dando vuelta por ahí con un auto y que te lleve. O sea, lo único que hace es ofrecer el servicio de una conexión. Nada más que eso. Sin embargo, una empresa que hoy en día, Uber, vale más del doble de lo que vale la General Motors en Wall Street. O sea, un capitalismo donde desaparece la masa asalariada, el verso ideológico que acá intentó el emprendedorismo macrista, decir, no, sé tu propio empleado, sos cuentapropista, sos un emprendedorista, macana, porque es una manera de privar los derechos laborales, se acaba la jubilación, se acaba la licencia por maternidad, se acaba la semana de 40 horas, digamos, es un proceso, yo veo un capitalismo que se recrea sobre una base muy reaccionaria, que es necesario salir a combatir con toda fuerza. Esto no va a ser una recreación. Algunos piensan ingenuamente cuando me oyen a mí hablar de este fortalecimiento del Estado que ellos piden, piensan ingenuamente en el Estado keynesiano. No, 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 no. El Estado keynesiano, no nos olvidemos, en gran parte surgió porque hubo la Segunda Guerra Mundial, un enorme fortalecimiento de los partidos de izquierda y estaba la Unión Soviética vivida y coleando. Hoy en día no tenés ni la guerra, ni el fortalecimiento de la izquierda, ni tenés la Unión Soviética. O sea que el estatismo que venga, el capitalismo estadocéntrico que venga producto de esta crisis, va a ser un capitalismo de corte muy profundamente reaccionario, desvinculado de las obligaciones de la producción y fundamentalmente orientado a trabajar, ¿no es cierto?, en torno a estas nuevas tecnologías y a las posibilidades que otorga, digamos, esto que algunos autores, me llegó un libro, ¿no es cierto?, el capitalismo de vigilancia, o sea, donde la fuente fundamental de ganancia va a ser aprovechamiento de toda esta enorme masa de datos que han acumulado sobre prácticamente la totalidad de la población mundial y a partir de ahí con algoritmos, etcétera, empezar a fragmentar a la sociedad para tirarles mensajes específicos que tengan una intencionalidad política que favorezca a los sectores más conservadores. Me parece que esto, creo que la cosa viene por ahí, es un panorama desalentador, pero lo que quiero decir para los que nos están viendo ahora, que esto no es un resultado inevitable, esto va a depender de que hagamos nosotros. O sea, si nosotros nos quedamos cruzados de brazos, bueno, evidentemente vamos a estar con gravísimos problemas, porque este es el modelo que ellos tienen. Pero nosotros, si salimos a pelearla, de repente les podemos torcer la mano, porque tenemos muchos elementos también que juegan a nuestro favor en este momento, ¿verdad? Atilio, concentrémonos un poco en Argentina. ¿Cuáles son, te parece a vos, los principales desafíos que se le presentan al gobierno argentino a partir de ahora? Mira, el gobierno argentino tiene, una pareja de desafíos que está inextricablemente unida. Y es fortalecer las bases financieras del Estado, lo cual exige una reforma tributaria, y ya vemos los enormes problemas y resistencias que causa la sola idea de aplicar un ingreso al sector de los ultramillonarios de la Argentina, que todavía no logra tener estado parlamentario, a pesar de que ya van 4 meses en donde se viene hablando de este tema. Y el otro tema, que está íntimamente relacionado con este que acabo de mencionar, que es
una estrategia efectiva de control de la pandemia y de los estragos que la pandemia está produciendo, no solamente en términos de salud, sino en términos de aumentar la pobreza, la exclusión social, y sumiendo a vastas capas de la sociedad argentina en una situación muy límite, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué? Porque a pesar de que el Estado argentino está haciendo un esfuerzo muy grande, comparativamente hablando con otros países de la región, sacando el caso de Cuba, Venezuela, por supuesto que son excepciones, pero es uno de los países donde hay un abanico de programas sociales, desde el IFE a la UH, a todos los demás, que es muy, muy importante, mayor que cualquier otro, pero aún así yo lamento decir que aún así es insuficiente. ¿Verdad? Aún así es insuficiente. Y eso explica por qué la gente, sobre todo en las barriadas más populares, no tiene condiciones de respetar la cuarentena. Además, no nos olvidemos una cosa, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? La ex Villa 31, que ahora le hicieron un maquillaje a las Barrio 31. La Villa 31, partes de la Villa 31 todavía hoy no tienen agua potable, no tienen agua de cañería. Esto es un escándalo para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para el señor Rodríguez Larreta, que permite que se llegue a esta situación. Entonces, cuando a esta gente le decís, lávese las manos, ¿a dónde está el agua? ¿De dónde saco el agua para lavarme las manos? ¿Te das cuenta? Entonces, estas dos cosas, combate a la pandemia y fortalecimiento de las bases financieras del Estado, están inextricablemente unidas. Y tenemos poco tiempo. Yo veo con mucha preocupación eso de que en la Cámara de Diputados todavía este tema ni siquiera se haya comenzado a discutir. Y yo debo aclarar, para ser absolutamente ecuánime, esto no es tanto una responsabilidad del presidente, que por supuesto tiene una parte, una cuota, pero fundamentalmente de los diputados. Son los diputados, porque una legislación tributaria, una reforma tributaria, solo la puede aprobar la Cámara de Diputados y luego ratificada por el Senado. No la puede hacer el presidente por un DNU. Entonces yo lo que sí le digo al presidente, le aprovecho esto, si por ahí nos ve, no sé, uno no sabe, es un hombre muy curioso en buen sentido, por ahí ve esto y digo, mire, apriete a sus diputados y apriete a los gobernadores cuyos votos usted necesita en la Cámara, diciéndole, mire, esto es una cuestión de vida o muerte. Con el Estado, con esta flaqueza de recursos que tenemos, no podemos realmente combatir efectivamente la pandemia. Necesitamos que la gente se quede en su casa. Y te digo, redondeo esto, Sergio, porque mucha gente dice, bueno, pero estamos ganando tiempo para tener más camas, más salas de hospital. Eso es un absurdo. Te digo, ¿por qué? Porque ¿cuántas más camas vas a tener? Además no tenés personal, ya estamos llegando al límite de ocupación del personal que tenemos. No tenemos gente suficiente en Buenos Aires para atender, si crece, si se produce el famoso pico que se viene demorando, no va a haber suficiente gente para atender, porque no es cuestión de poner a un enfermo en una cama. Tenés que tener el ventilador, tenés que tener el respirador o el ventilador, tenés que tener el especialista que te maneja todo aquello, tenés que tener el kinesiólogo que esté al pie de la cama, porque no se trata solamente de entubarlo, hay que moverlo también de alguna manera al paciente. No tenemos tanta gente para eso. ¿Y por qué no tenemos? Bueno, si el Ministerio de Salud fue degradado al rango de Secretaría de Estado en los años de Macri. ¿Cómo vamos a tener eso? Evidentemente que por suerte el gobierno lo corrigió, pero aún así lo decisivo para nosotros no es tener más implementos de curación o más médicos, sino que la gente se quede en su casa y que conserva la distancia mínima. Para eso tenés que llevarle dinero a la casa, tenés que llevarle comida a la casa. ¿Qué es lo que hacen en Venezuela? En Venezuela tenés todo un enorme despliegue de organizaciones populares y gubernamentales patrullando todos los barrios de Caracas, de Maracaibo, de donde sea, garantizando que la gente no sabe. Y por eso es que tienen un comportamiento en términos de letalidad tan bueno, siendo un país de como 25, 28 millones de habitantes, lo cual no es poca cosa, ¿verdad? Yo veo que esos son los grandes dilemas. ¿Perdón? No, me quedo con lo que dijiste hace un momento, la necesidad del Estado de allegarse de recursos para llevar adelante estos programas sociales y para ir más lejos aún. Y lo que el Estado pretendía era un tributo excepcional, digamos, ni siquiera un impuesto, porque era un tributo excepcional del 1% de las grandes riquezas,
y sin embargo las resistencias que tiene son feroces, ¿no? Lo que significa que va a ser una batalla muy ardua esto de construir un país medianamente justo, ¿no? Yo creo que sí, y yo creo que el gobierno tiene que actuar con más energía en este punto. Yo creo que realmente yo soy partidario, por supuesto, del diálogo. Es importante dialogar, es importante llegar a establecer grandes acuerdos, ¿verdad?, con las principales fuerzas políticas del país, pero una cosa es dialogar, otra cosa es con tu conducta otorgarle un derecho de veto a un sector que es minoritario. Digo, porque al fin y al cabo el gobierno ganó las elecciones, tiene una emergencia nacional, necesita recursos, el Congreso no se no pueden ser de ninguna manera marginadas o postergadas, porque de lo contrario yo creo que el gobierno se va a enfrentar a serio problema. O sea, yo creo que dialogar está bien, pero llegado un momento cuando a partir del diálogo eso no se entiende, pues lo que hay que hacer simplemente es decir, bueno, señores, esto es necesario, esto es un programa que no es para este gobierno, un programa que habla sobre la salud general de la población de este país, que tenemos que tratar de preservar lo más posible. Se ha hecho un enorme esfuerzo, hay que seguir, pero digamos, para seguir tenés que poner dinero en el bolsillo de los sectores más populares, que de lo contrario no van a tener otra alternativa, porque viven al día, a esa gente no le podés pedir quédense en su casa. ¿Cómo se van a quedar en su casa? ¿Y de qué viven? Cuando la gente te dice demagógicamente, algunos personeros de la derecha, se van a morir de hambre. Bueno, no se están muriendo de hambre. No se están muriendo de hambre, esto es visible y se puede perfectamente corroborar, pero sí están pasando grandes privaciones y eso no es justo. Entonces yo creo que son los dos grandes desafíos. Y hay un tercero, que es el tema de la deuda, sobre el cual yo, fíjate que he venido en este periodo de cuarentena obligatoria y obligado, digamos, al no salir, tener mucho más tiempo para estudiar. Sergio, fíjate vos que muchos economistas en el mundo están planteando lo siguiente, que a la salida de esta gran crisis, de la crisis de la pandemia, combinada con la crisis económica, se debería producir un jubileo universal de la deuda, porque nadie va a estar en condiciones de pagar y si pagan no van a poder consumir nada y por lo tanto la economía no va a poder funcionar. Ahí te tiran indicadores del nivel de endeudamiento de los hogares en países como Estados Unidos, España, Italia, muchos de América Latina, sobre todo Chile. Chile es el país que tiene mayor nivel de endeudamiento de hogares en América Latina, de lejos, muy por encima del promedio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué te dicen esos economistas? Que no son gente de izquierda, estamos hablando de gente liberals en los Estados Unidos, o sea, economistas progresistas, pero tampoco, wow, que son ultrachavistas qué sé yo, agentes de Nicolás Maduro, digo un poco refiriéndome a las tonterías que se escuchan acá en la radio, en la televisión acá en la Argentina, ¿verdad? Te están diciendo la única solución de esto es un jubileo universal. Y además yo te pregunto, Sergio, ¿qué pasó cuando nosotros a la salida de la Segunda Guerra Mundial éramos grandes acreedores de Inglaterra? ¿Qué hizo Inglaterra? ¿Nos pagó la deuda? Inglaterra nos dijo, chicos, lo lamento, no tengo dinero, así que hagan lo que quieran, ahí hay ferrocarriles, hay esto, lo otro, quédense, me interesa a otra cosa. ¿Qué pasó con Japón a la salida de la Segunda Guerra Mundial? Japón prácticamente pagó, calculan, entre el 3 y el 5% de las reparaciones acordadas como a causa de la guerra. Y después no pagó más nada, con el consentimiento de Estados Unidos y los países europeos. ¿Qué pagó Alemania? Nada. Recibió el plan Marshall. Entonces, lo absurdo de nosotros es que en un contexto como este nos desvivimos por pagar y hemos estado pendientes de la deuda hasta el día de ayer durante 4 meses, cuando a mí me parecía lo más razonable era decir, miren, la deuda la vamos a discutir cuando termine todo esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si los economistas te están diciendo, digo, economistas importantes, te dicen de que probablemente a la salida de la crisis las tasas de interés van a ser negativas. Entonces, que Argentina haya hecho un gran acuerdo ahora,
¿verdad? Con los bonistas, pagándoles el 6 o el 6,5, 7%. Y bueno, por ahí si uno piensa de que a la salida de la deuda, a la salida de la crisis, la deuda podría tener un interés negativo, no estoy muy seguro de que hayamos hecho un gran negocio. Digo, estos son conjeturas, pero son conjeturas fundadas en muchos análisis y estudios muy concretos que se están produciendo en Estados Unidos y en Europa, en donde muchas voces hablan del jubileo universal de la deuda. Además, porque los estados están fundidos. A ver, Japón, volviendo al caso de Japón, tiene una deuda pública que equivale a 2,5 veces su Producto Bruto. O sea, Japón jamás va a pagar su deuda. ¿Por qué Argentina tiene que pagar? Estados Unidos tiene una deuda que equivale, los últimos números, 118% del Producto Bruto, o sea, más de una vez el Producto Bruto. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? No va a pagar un peso. Y Italia debe el 160, 170% del Producto Bruto, España más o menos lo mismo. ¿Van a pagar? No van a pagar. Entonces, la obsesión argentina por honrar la deuda, lo que te dicen, por ejemplo, toda la derecha, las deudas se pagan, pero es un absurdo. Digo, quieren eso porque ellos están vinculados con los bancos que ganan las comisiones por el cobro de la deuda. Esto no hay que ser ingenuo, no es que tengan un interés en que paguemos para salvar el honor nacional. Porque si pagamos, resulta que los bancos intermediarios se llevan una tajada que se mide en varias decenas de millones de dólares. No seamos ingenuos en eso. Entonces yo creo que ahí me parece a mí un reproche que yo le haría al gobierno, se perdió demasiado tiempo en esto, que no tendrían que haber invertido tanto tiempo en esta negociación, decir, mire, vamos a pagar, pero paguemos cuando estén las nuevas reglas del juego fijadas, porque si acá estoy leyendo que los principales economistas del mundo dicen de que a la salida de la gran depresión económica y la pandemia, la tasa de interés va a ser negativa, ¿por qué yo voy a pagar una tasa positiva del 6 o del 7? Es razonable el planteo de eso. Se podía haber dicho diplomáticamente, ¿verdad? No pegando un puñetazo en la mesa. Se mire, hablamos después, ahora no hay condiciones para establecer ningún plan, pero lamentablemente, bueno, no se hizo y bueno, habrá que ver entonces cómo enfrentamos este desafío. Hay un problema serio, además por el tiempo, ¿no es cierto? O sea, no es que el gobierno tenga todo el tiempo ni que la sociedad pueda esperar indefinidamente esa mayor intervención del Estado. Y cuando digo mayor intervención voy a un tema que vos manejas muy bien por tu identidad de estudiantes de La Plata. Es necesario que el gobierno empiece a apoyar de manera muy fuerte a todos los clubes, no solamente los clubes grandes como Estudiantes, los grandes clubes de primera división, pero los clubes de barrio, que han sido fundamentales para sostener la integración social y que ellos pueden ser vehículos muy importantes para ayudar en el control de esta pandemia a la que se pueda venir. Pero de vuelta, para eso necesitas dinero. Entonces, cuando el Estado no tiene dinero, bueno, hablas muy bonito, hablas muy bien, pero no podés hacer llegar, te vuelvo a repetir, en el país que más ha hecho, con excepción de Cuba y Venezuela, para socorrer la situación de los sectores populares golpeados por la pandemia. Te escuchaba hablar a propósito de la deuda de una manera tan criteriosa, tan racional, eh, contando también de esas voces que resuenan en el mundo pidiendo el jubileo de la deuda. Y claro, aquí nos escuchan, y ese me parece que es otro gran tema con el que se encuentra el gobierno, los medios, ¿no? Oh. Digamos, porque uno recorre el dial, todo el arco iris de la radio, un arco iris, bueno, curioso, porque es de un solo color, ni hablar los canales de televisión, y el discurso hegemónico es absoluto. Y del otro lado no hay voces que planteen, que se alcen de una manera convincente, digamos. O están en espacios muy reducidos, muy limitados, no llegan, digamos, al gran público y no pueden de esa manera establecer un debate valedero con los medios oficiales, con los medios hegemónicos, digo. Ahí hay que hacer algo, ¿verdad? Mira, yo diría lo siguiente, creo que hay voces. El tema es que no se las escucha ni se las ve, porque se las ven de una manera muy minoritaria. Y además yo creo que hay un tema que es muy importante y es el siguiente. El presidente Fernández, ¿verdad? En un gesto que lo enaltece, se ha puesto al hombro la tarea de comunicar él
las cuestiones de gobierno. Y yo creo que eso, personalmente, entiendo yo que si bien es un gesto noble de su parte, pero es equivocado desde el punto de vista de la estrategia comunicacional. La estrategia comunicacional del gobierno no puede descansar exclusivamente en manos del presidente de la República, que es una persona muy ocupada, que tiene que hacer demasiadas cosas como para tener que meterse en una entrevista periodística de 1 hora casi a diario y además en distintos canales y medios y radios y diarios. Es decir, yo sugerí, en algún momento hice llegar esta sugerencia propia del propio presidente, de que era fundamental para este gobierno tener un comando comunicacional. Un comando, o sea, de gente, además, lo de la comunicación es un arte y es una ciencia. Yo no sería capaz de hacer eso, yo entiendo algo, he estudiado, pero hay comunicólogos, gente que sabe cómo comunicar, de qué manera, en qué momento, a través de qué medio, direccionado hacia cuáles targets concretos, ¿verdad? Que tendrían que hacerse cargo de ser la defensa comunicacional del gobierno. En este momento no hay nada. Alberto es un hombre muy persuasivo, transmite una calma, una serenidad, una sensación de ponderación, que es muy importante siempre, no aparece como un personaje exaltado, digamos, al estilo de lo que era Macri, ¿verdad? Hemos visto los gritos de Macri, los insultos, las palabrotas. Alberto, en ese sentido, un hombre, digamos, muy, muy sereno, pero él no puede hacerse cargo de eso. Entonces, la comunicación tiene que ser, desarrollar este comando comunicacional, tiene que ser un objetivo prioritario para justamente neutralizar esa monocromía que vos ves, Sergio, y que todos vemos, que girás la radio y salvo 1 o 2 excepciones, el resto terrible, que vivimos bajo una dictadura, que se nos ha privado del derecho a la libertad de expresión, que se ha privado del derecho a la libertad de reunión, que se ha conculcado con la división de poderes porque el Parlamento no puede funcionar. Todas estas mentiras pero infames, se dicen a diario, 24 horas al día, y ante eso no hay respuesta suficiente del gobierno. Yo quiero creer de que en un plazo breve se va a crear esta instancia, ¿verdad? De gente, porque además existe en la Argentina gente consustanciada con este proyecto que puede dar esa gran batalla. Porque si no, digamos, bueno, mucha gente va a quedar convencida de que las mentiras que se están diciendo son realidades, que se ha conculcado la libertad de expresión, de reunión, que se desaparecen la autonomía del Parlamento, que ahora que se está arrasando con el Poder Judicial, cuando justamente lo que está haciendo es tratar de recrear un Poder Judicial que no sea el escándalo que tenemos en este momento. Un Poder Judicial al servicio del espionaje contra los opositores políticos, un Poder Judicial que ha interferido, digamos, en hacer posible la puesta en práctica efectiva de la ley de medios. Un Poder Judicial que impide que una agencia de estafadores mundiales como el Grupo Vicentín, perseguido por una comisión de bancos de los Estados Unidos, perseguido por el sucesor del juez Griesa en el Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York, y acá cuando el gobierno pronunció la palabra expropiación, ¿qué es lo que corresponde hacer? Porque es una asociación ilícita, lava dólares, fuga de divisas, triangulación de exportaciones, evasión fiscal, estafa a los casi 2.000 chacareros que le vendieron grano, y sin embargo el gobierno queda maniatado, ¿verdad?, presa de este entramado perverso formado por un poder judicial corrupto y una prensa, unos medios de comunicación corruptos hasta la médula. Entonces, esto es algo que tiene que cortarse de un gajo, ¿verdad? Yo soy una persona de diálogo, pero al mismo tiempo sí sé que el diálogo tiene límites. Y cuando aparece, digo, yo me imagino una empresa como Vicentín, en Estados Unidos, en Francia, en cualquier país europeo, estaría todo el directorio preso ya. Claro. Todo el directorio preso y la empresa expropiada. Digo, por mucho menos la Angela Merkel se quedó con el 20% de Lufthansa. Por mucho menos de lo que ha hecho Vicentín. Y sin embargo no se pudo avanzar. Esto revela la fortaleza
de la derecha, que no tiene votos, tiene pocos votos, tiene menos de los que dicen tener. Vos sabés que ese 42% que dicen que sacó Macri, yo, viste, le veo, digamos, una cara de manipulación mediática, informática muy, muy tremenda. Pero tiene el poderío de los medios y del sistema judicial, y eso es un obstáculo absolutamente extraordinario que va a paralizar el gobierno, o lo va a dejar maniatado para hacer política, y yo creo que ahí va a tener que el presidente, sin violar para nada el marco constitucional de la Argentina, dar unos pasos muy resueltos en la dirección correcta y hacer posible que, bueno, situaciones como estas sean resueltas en el mejor interés de nuestra gente, de nuestro pueblo. Sin duda, frente a un enemigo muy poderoso, con un poder de fuego enorme, en el cual los medios tienen muchísimo que ver, también con un entorno regional muy distinto al de los años del kirchnerismo, ¿no? Basta ver lo que ocurrió en Ecuador, bueno, en Uruguay, en Bolivia. Lo de Bolivia es escalofriante verdaderamente, un gobierno inobjetable al que no podía imputársele nada, ningún delito, nada, y que hizo un proceso de redistribución como no conoció ese país en toda su historia, y sin embargo terminó con un golpe de Estado que tuvo una fuerte connivencia internacional, empezando por los organismos regionales, ¿no? Lo que hay que Sí, decir. claro, totalmente. Y Bueno, eso, de hecho, sí, perdón. no, no, y eso de alguna manera también debe ser hecho con un fin aleccionador hacia todos los procesos que Claro. pretenden, como Sí, el fue argentino, hacer un proceso de inclusión social. un Ujú. poco mostrar, digamos, que esas fuerzas de derecha que están ahí agazapadas están dispuestas a salir y que van a contar con un respaldo internacional del gobierno de Estados Unidos, del sistema interamericano, de la OEA, y además puso de manifiesta que lo que parecía ser cosa del pasado, es decir, la intervención militar, sigue siendo una carta que Estados Unidos, como dicen ellos, todas las opciones están sobre la mesa. Si el golpe blando fracasa, si no podemos ganarles por las elecciones, bueno, finalmente contratamos a una banda, una horda como la que asoló La Paz, ¿verdad? En los días previos al golpe, y tenemos a los militares. Fíjate que todos los jefes militares que hicieron el golpe de Estado en contra de Evo Morales están ahora en Estados Unidos. La alta cúpula de la policía y la alta cúpula de las Fuerzas Armadas están en los Estados Unidos. Y dicen, yo no tengo pruebas, pero dicen que han sido muy bien remunerados o recompensados por la patriótica labor que hicieron al prácticamente dejar solo al presidente Evo Morales. Presidente Morales que por otra parte cometió un error fundamental a mi manera de ver, y es que confió demasiado en el juego de las instituciones y en el sistema jurídico, etcétera, y desechó la importancia decisiva que para cualquier gobierno que quiera gobernar en favor de las grandes mayorías nacionales es el papel de la calle y del pueblo movilizado con presencia en la calle. Si cuando llegaron las hordas fascistas aquella de Santa Cruz, ellos se hubieran encontrado con 100.000 personas en la Plaza Murillo defendiendo la institucionalidad vigente y el resultado correcto de las elecciones, que luego el propio canalla de Luis Almagro lo reconoció, a pesar de que durante meses estuvo diciendo que hubo fraude, finalmente lo reconoció, y lo reconoció porque dos de las principales universidades estadounidenses, especialistas en temas electorales, certificaron que la elección de Evo Morales fue absolutamente legítima y que ganó por más de 10 puntos de diferencia, ¿verdad? Entonces, pero no había gente en la calle. Y yo creo que esta es una lección muy importante que tenemos que aprender también para nosotros. Si queremos avanzar, vamos a tener que tener capacidad de organizar y de movilizar a la gente para defender un proyecto que va a encontrar con una tremenda resistencia por parte de los grupos de la derecha que tienen el poder judicial, tienen el poder mediático, tienen el apoyo de la embajada, tienen el apoyo, creo yo, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y todo eso nos hace enfrentar desafíos muy, muy tremendos, ¿verdad? O, este, temibles para el futuro. Bueno, querido Atilio, mucha gente ha mandado mensajes,
Camilo Fidel, diciendo en México las manifestaciones contra López Obrador se han manifestado como una variante del movimiento que apuntaló Bolsonaro, la oposición se dice cristiana y dispuesta a ir contra el socialismo. También han escrito desde República Dominicana, desde Chile, en fin, mucha gente participó y seguramente ha disfrutado esta conversación como la he disfrutado yo, querido Atilio. Bueno, les mando a todas y todos un gran abrazo. Sé que mucha gente de República Dominicana me dijo que iba a ver, México, por supuesto Chile, he visto por ahí a alguien del Uruguay, así que bueno, les mando un gran saludo a todos, seguiremos en esta lucha, te agradezco Sergio por la posibilidad de esto, y bueno, supongo que mañana lo podemos ver esto Claro ya. que sí. ¿Eh? Sí, claro que sí. Yo te lo estoy enviando y lo vamos a subir a YouTube también, claro que sí. Perfecto, Te perfecto. mando un Bueno, abrazo enorme, Atilio. otro para vos y para toda la gente que nos está Y ya nos lo mirando. daremos personalmente. Claro que sí, a no desesperar, ¿eh? Un gran abrazo para todas y todos. Y muchas Chao, gracias. Vic. Adiós.